amados, Dios los bendiga, la paz del Eterno sea en su vida. Bendiciones a todos mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sábado a sábado nos damos cita a las 11:30. Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios. Les saluda a su amigo y hermano Uriel Castro. Sabemos que a sábado a sábado también nos gozamos con los testimonios, pero a su vez también nos gozamos con las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y hoy nos vamos a gozar con un tema muy bonito que nos ayudaría, ¿verdad?, a comprender más de los escritos cuando hablamos acerca de los temas que nos referimos. Ejemplo, uno de ellos, el sábado pasado hablamos acerca de la ley de Dios, sus orígenes, ¿verdad? Cuando hablamos de ley, nosotros tenemos que entender que la palabra o la Biblia en todos los escritos, cuando se menciona la palabra ley, tenemos que saber sus definiciones, sus orígenes del texto o contexto a lo que se está refiriendo. Es lo que hoy estamos aprendiendo, mis amigos, mis amados hermanos, acerca de la ley de Dios. Hoy vamos a aprender con una pregunta. Esa pregunta es: ¿puedo uno conocer a Dios y no guardar sus mandamientos? Esta es la pregunta de hoy. ¿Puede uno conocer a Dios y no guardar sus mandamientos? A la luz de la Escritura, nosotros nos vamos a basar en los escritos antiguos, ¿verdad?, donde menciona si podemos realmente yo amar a Dios sin guardar sus preceptos. Cuando se hace esta pregunta, ¿verdad?, ¿a qué mandamiento nos estamos refiriendo? Sí, de todo eso, para que haya un buen entendimiento, nosotros tenemos que saber de lo que estamos estudiando. El tema de hoy es la ley de Dios y sus orígenes, parte 2. ¿Sí? Si alguno de ustedes se perdieron este estudio, ¿verdad?, lo puede usted volver a buscar en la página Grupo Es Noticia o Jesucristo es Noticia, donde queda regrabado este estudio del sábado pasado, para que usted vaya ahora sí aprendiendo de este tema, de lo que hoy se está hablando. Ni más ni menos, mis amigos, mis amados hermanos, hoy vamos a aprender de esta cita bíblica donde se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 4. Si alguno está en su casita, ¿verdad?, les puedo invitar o si tiene un papel a la mano o tiene su Biblia, vamos a entrar ahora sí por medio, dando las citas bíblicas y a su vez a analizar a lo escrito, ¿verdad?, lo que tiene el libro de Juan, capítulo 2, 4. Les invito a todos mis amigos, mis amados hermanos, que antes de comenzar este estudio, que está muy interesante, que comparte este medio, esta página, ¿verdad?, para que tus seres queridos o hermanos que tienen duda, ¿verdad?, si la ley de Dios sigue vigente en nuestros días. Como hoy podemos ver en estos últimos tiempos, hay un complot, hay una guerra, ¿verdad?, entre cristianos, entre hermanos, entre organización. Todos quieren tener la razón, cuando realmente yo, tu servidor, siempre me voy a basar en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque Jesús dijo que la verdad os hará libre. Jesús dijo claramente, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Eterno, el Padre, sino por medio de Jesucristo. En esta expresión dicho por el maestro Rabí, que Jesús es el camino y la verdad, todo eso tiene orígenes a lo que se está refiriendo, para entender cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bueno, ¿y qué es la verdad? Y muchos van a decir: Jesucristo, sí, pero tras de eso, ¿qué es la verdad? A la luz de las Escrituras, mis amigos, mis amados hermanos, con la ayuda del poder de su Santo Espíritu, vamos a aprender, hermanos, los orígenes de cada expresión, de cada palabra, para que usted y yo entendemos con claridad, y entonces vamos nosotros a entrar en razonamiento. Recordemos que Dios nos dio inteligencia, ¿verdad?, para que usted analice en cada estudio, y a su misma vez llegamos a la conclusión lógica que usted puede decir: así es, porque está basado conforme a los escritos bíblicos y no conforme preceptos o entendimientos humanos, sino con el mismo pensamiento del Creador del universo.
Mis amigos, mis amados hermanos, vamos en el libro de Juan capítulo 2 versículo 4. De aquí empezaremos con esta enseñanza en son de una pregunta. Uno puede conocer a Dios y no guardar sus mandamientos. Ok, otro decía obediencia. Vamos a anotar aquí Juan capítulo 2, 4, voy a dar la lectura. Dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Volvemos a repetir esta lectura, Juan 2, 4. El que dice que yo le conozco, dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que se refiere aquí tenemos que nosotros saber aquí a lo que se está refiriendo. Juan habla aquí de mandamientos. Subrayemos aquí mandamientos. Cuando hablamos de mandamientos también nosotros tenemos que poner atención a lo que se está refiriendo Juan en esta carta, ¿sí? Donde dice Jesucristo, aquí también enseña claramente que Él es el camino, que es la verdad. Recordemos que nosotros estamos estudiando el origen de la ley de Dios. Vamos a otra cita bíblica en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, para ir enfocándonos a lo que hoy estamos aprendiendo acerca de la ley de Dios. Ok. Dice así en el Éxodo capítulo 31, versículo 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. De aquí arrancamos esta enseñanza. Dios le dio a Moisés, ¿verdad? 2 tablas, y esas 2 tablas son los 10 mandamientos, o conocido también como Santiago lo describe, la ley real. Se refiere a los 10 mandamientos o también conocido la ley moral. La pregunta es, mis amigos, mis amados hermanos, que muchos piensan o tienen en este pensar que la ley ya se abolió, que la ley ya no se puede guardar porque eso ya pasó. Quedan claro, cuando nosotros hablamos de ley, tú tienes que saber lo que estás hablando o qué ley te está refiriendo, mi hermana, mi amigo o pastor, ¿verdad? Con mucha humildad, ¿verdad? Se los hago saber. Porque si yo hablo de ley sin saber de qué ley estoy hablando o qué ley voy a enseñar, sin saber sus orígenes y sus propósitos, entonces, ¿qué es lo que voy a transmitir? ¿Qué es lo que voy a enseñar si uno mismo no sabe lo que está enseñando? Por eso tenemos, a la luz de las Escrituras, tenemos que ser, ahora sí, escudriñar, ¿verdad? Y saber de lo que vamos a aprender. El día de hoy estamos definiendo el de qué ley estamos hablando. Estoy hablando acerca de la ley de Dios que le dio en 2 tablas de piedra y se los dio a Moisés. Esta ley hoy en día, hermano, a la luz de la Escritura, sigue vigente. Muchos piensan que esa ley ya se abolió. Cuando hablamos de ley, porque también se menciona la ley, cuando habla de ley, también se menciona como la ley del pecado, pues se deriva, ¿verdad?, las acciones injustas que Dios reprueba. Todo aquel que practica un pecado, llámese fornicación, llámese adulterio, llámese mentira, está siendo regido por una ley. La ley de la mentira, la ley de robar, es una ley. Aquí cuando leemos la Biblia, aquí tenemos que nosotros poner atención, porque aquí viene y surge la confusión. Sí, porque llegamos a decir Jesucristo en el madero, en la cruz, en donde Él murió, ya no estamos bajo esa ley. Lo que yo te puedo decir, mi amigo, mis amados hermanos, cuando viene la luz de Cristo en nuestro corazón y nos damos cuenta que sus preceptos, sus mandamientos, ¿verdad?, convierte el alma, y nos damos cuenta que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que el robar o matar es pecado ante la presencia de Dios, y entonces hacemos uso de razonamiento y de conciencia. Oh, falso,
La Biblia dice en su ley que no debo yo de levantar falso testimonio contra mi hermano, contra mi prójimo. Entonces nosotros vamos a analizar, ¿verdad? O no, esto Dios aborrece. Oh Dios, llegamos a analizar porque el pecado, ¿verdad? Recuerde, es una transgresión de la ley. Entonces, de esa ley que te regía a ti a robar, a mentir, a calumniar, chismear, ¿verdad? Estás siguiendo la ley, ¿verdad? Del pecado. Pero cuando nos damos cuenta que la mentira o levantar falso testimonio, entonces nos damos cuenta que necesitamos ser regidos por la ley de la justicia que trae libertad, que trae vida eterna. Entonces, cuando nosotros reconocemos y confesamos nuestras faltas ante el Creador y pidiéndole perdón en el nombre de Cristo Jesús, entonces estos pecados se son perdonados y ya no gobernará en ti la mentira, la soberbia, el orgullo, la vanidad, las críticas o prácticas como el adulterio, como la fornicación, como la lujuria. Ya no gobernará en ti, sino gobernará a ti la ley de Dios. Por eso iniciamos con esta pregunta: si yo puedo amar a Dios sin guardar los mandamientos. Juan dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Claramente, así dice en este escrito claramente. Ok, queda claro que la ley de Dios fue dada desde un principio de la creación. Esa ley es una ley dada, ¿verdad?, de antes, óigalo bien, en el pueblo de Israel, antes de que llegara en el monte de Sinaí. Moisés, mi amigo, mis hermanos, antes que él recibiera las tablas del testimonio o tablas del pacto, que también menciona la Biblia, Moisés aplicaba y juzgaba conforme los mandatos de Dios, como Dios le ordenaba a Moisés, así juzgaba al pueblo de Israel. Eso fue antes que llegase al monte de Sinaí. Ok, entonces aquí vemos que esta ley, ¿verdad?, fue dada desde un principio de la creación. Ejemplo de ellos tenemos en el tiempo de Noé. Recordemos que Noé, sabemos la historia, que nada más fue justo, ¿verdad?, y su familia entraron poco, la demás se multiplicó la maldad, ¿verdad? Recordamos que el pecado es transgresión de los 10 mandamientos. Entonces, de aquí adelante, mi hermano, hoy sabemos que a la luz de la Escritura, el mismo Jesús dijo claramente que Él no vino a abrogar la ley, ¿a quiénes? A los profetas, sino vino ¿qué? A confirmarla, vino también a obedecer. Por eso Pablo dice en sus cartas, menciona que al final de todo discurso, ¿verdad?, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ok, la palabra guardar o palabra cumplir tiene la definición que tú pongas en práctica, a actuar de acuerdo cómo debes de caminar delante del Rey de Gloria. Ok, la ley de Jehová, mi hermano, muchos lo tienen porque desconocen o porque poca información, pero la ley del Eterno, hermano, las Sagradas Escrituras lo registra, por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 17. Fíjese cómo dice el salmista. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hágalo bien. La ley del Eterno, ¿verdad?, es perfecta, que convierte el alma. Eclesiastés 12, capítulo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Romanos capítulo 13, versículo 10 también enseña, mi hermano, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sí, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces estás poniendo en práctica lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Nos damos cuenta, mi amigo, mis amados hermanos, a la luz de las Escrituras, si yo digo que yo amo a Dios, amo al Creador del universo, que yo voy a la iglesia todos los días, pero si tú aborreces a tu hermano, a tu enemigo, entonces quiere decirte que te has hallado falso ante Dios, ¿verdad? Y ante los demás que te oyeren. ¿Cómo vas a predicar del amor cuando tú odias? ¿Cómo vas a hablar de la reconciliación cuando no te has reconciliado con tu enemigo, ¿sí? O con tu adversario, el que te hizo mal? ¿Cómo vas a hablar de la reconciliación cuando ni uno mismo se ha reconciliado con Dios? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué sucede eso? Esa es la pregunta, mi hermano. ¿Por qué están actuando así? ¿Por qué son así? ¿Será porque les falta más escudriñar las Escrituras? ¿O porque son rebeldes? ¿O por qué será? ¿Por qué ocurre eso? ¿Se han preguntado ustedes? Mis amigos, mis amados, a la luz de la verdad, en estos tiempos todos sabemos el bien y sabemos el mal. Cada quien, hermano, dará cuentas de sus acciones. Yo quiero decirte, si alguno no quiere guardar o poner por obra los mandamientos de Dios y rechaza que no está bajo la ley, sin saber de qué ley está hablando, yo quiero decirte que la misma ley del Eterno, de los 10 mandamientos, me pasa de muerte a vida eterna. Porque aparte de eso hay más mandamientos y hay más leyes. Por eso nosotros a la luz de la Escritura, mi fundamento debe estar fundamentado en una base que sustenta bíblicamente como lo sustentó Jesús en los profetas. Él dijo que no vino a quitar la ley a los profetas, un fundamento acerca de los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, si nos vamos en el libro de Revelaciones, también dice quiénes van a entrar en el reino de Dios y quiénes no. Hay otros mandamientos y leyes, por ejemplo, el que hace mentira, el que practica la brujería, la hechicería, el que consulta brujos, el que consulta a los muertos, los asesinados, los homicidios, de todo tipo de maldad, todas esas leyes, ¿verdad?, que Dios estableció para el hombre para que dejase de ser todas esas que son abominables ante la presencia de Dios. Entonces quiero decirte que si no hay un arrepentimiento o no dejamos de ser lo que Dios dice de que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, entonces nosotros tenemos que dejar de todo eso. Porque si yo digo que yo conozco a Dios y amo a Dios, pero mis frutos dicen otra cosa, quiero decirte que nos hallamos falsos. Y quiero decirte, hermano, y la pregunta es, ¿a poco Dios está con él? La palabra de Dios siempre estará respaldada, indiscutiblemente. Pero a la luz de la verdad, nosotros no queremos ser puentes. Yo también, hermano, estoy luchando, voy a decirle, esforzándome de serle fiel a Dios primero y no al hombre. Entonces, yo también quiero, ¿verdad? Ahora sí, esta promesa, y esta promesa son aquellos que ponen por obra, por práctica, los 10 mandamientos. Ok, por eso la pregunta es de este día, ¿uno puede conocer a Dios y no guardar sus mandamientos? ¿Yo puedo ser un maestro del amor cuando no hay amor? ¿Puedo ser un maestro que tengo que enseñar a la congregación que tienes que perdonar cuando realmente en mí hay rencor? A la luz, hermano, podemos notar en cada carácter, porque el semblante de cada uno refleja lo que hay en su corazón. Así yo puedo decir, hermano, puro amor acá, pero el semblante lo refleja todo. Yo creo que cada uno de mis hermanos puede notar, ¿sí?, cuando hay soberbia, cuando hay arrogancia, o cuando la verdad, sí, se puede notar. Pero ¿sabe por qué no se notan estas cosas? Porque realmente no quiere obedecer, no quiere seguir, no quiere caminar el ejemplo, lo que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y a la luz de la verdad, mis amigos, mis amados hermanos, la adoración, ¿verdad?, la oración genuina también va, hermano, con este ingrediente de la obediencia. Si hay obediencia entre el pueblo, en la congregación, vas a ser bendecido, mi hermana. Al entonar las alabanzas,
alabanzas, con entendimiento, ¿verdad? Y hay arrepentimiento genuino, al levantar tus manos vas a levantar, y como dice los escritos, levantar manos santas. Óigalo bien. No vamos a levantar nada más a la ligera, ¿verdad? Si hay, repito, hay cosas, ¿verdad?, que tienes que arreglar cuentas ante la presencia de Dios. Tú no puedes levantar tus manos santas, tú no puedes levantar tus manos si hay rencor, si hay odio, hay críticas, o hay adulterio, hay fornicación. ¿Te atreverías a levantar las manos? Sí. Mis amigos, mis amados, a la luz de la Escritura, por eso dice aquí, en el versículo 9 de Mateo capítulo 15, dice: mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de los hombres. Entonces aquí nos damos cuenta, a la luz de la verdad, que los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, son vigentes en nuestros días. La palabra cumplir, cuando uno habla de cumplir, oye hermano, estás cumpliendo los mandamientos de Dios y su precepto, ¿verdad? Lo que te quiere dar a entender el varón es que si tú estás poniendo por obra, por práctica, el que lo pone por obra en práctica en su persona, la persona a sus alrededores que te miran, te van a notar y te van a ver. Jesús dijo: yo no hablo de mí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Si yo hablo de mí mismo, que yo soy aquí, que yo soy acá, ¿verdad? Yo una reconvención te digo: si tú estás consagrado y buscando la presencia de Dios, del Omnipotente y todo el Poderoso, no hay necesidad que tú digas. Simplemente, si está la justicia de Dios y tienes el Espíritu Santo en tu corazón, es el que dará testimonio de que tú eres el reino de Dios. Óigalo bien. El mismo Espíritu Santo va a decir a los que te rodean: Él es del reino de Dios. Y la gente, los que te observan alrededor, dirán: mira, este es el hermano, es diferente. Su escucha hablar, su vocabulario diferente, o sus expresiones son sinceras. Se puede notar, se puede palpar, porque hay algo en él en especial. Y eso es lo que hay algo en él en especial, es porque él ha entendido y ha comprendido que Dios exige de nosotros, ¿verdad?, que guarde sus mandamientos. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere, porque de ahí, hermano, en guardar los preceptos, los mandamientos, dice el Eterno que Él te va a bendecir, y que la oración del justo es eficaz, y el que anda en obediencia no anda con miedo. ¿Sí? No anda con miedo. El que anda en obediencia siempre anda confiando en Dios. Siempre Dios proveerá. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Otra cita bíblica, Juan capítulo 15, versículo 10. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mismo Mesías dijo claramente en esta cita en el libro de Juan, por boca del Mesías, el rabí o Yeshua, Jesús, dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ¿qué?, en su amor. Y que esos amor, recuerda que los 10 mandamientos dice: oye Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Primera de Juan también dice en el capítulo 5, versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardemos, ¿qué?, sus mandamientos. Lo que estoy hablando aquí, hermano, me estoy definiendo a lo de los 10 mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no amas lo más principal? Por eso, hermanos, la abundancia del corazón habla la boca. Mis amigos, a la luz de la verdad, por eso los invitamos a todos nosotros que estamos aquí, y este mensaje también es para mi persona, porque eso me ha ayudado. Tenemos que pedirle a Dios, como Santiago dice: si alguno está falto de entendimiento, pídele a Él, ¿verdad?, con ruego y súplica, porque el Señor dice: te lo va a dar, porque eso es la voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que pongas por obra sus preceptos, sus mandamientos. Ok, otros dirán: hermano, es que nadie puede guardar la ley. Pero ¿qué ley te estás refiriendo? ¿Cómo lo estás observando? Muchos lo observan como si fuera
como una pesa de 5 toneladas y te lo echas encima, lo miras así. El problema es si tú lo miras de esta manera sin entender, así lo vas a mirar, así lo vas a ver. No, hermano, es que yo no puedo guardar la ley. Mira, amigo, mi hermano, si quieres practicar el pecado, síguelo haciendo. Pero yo quiero decirte que hoy que tenemos en vida, recuerda, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces recuerda, si tú tienes este pensamiento, ¿verdad? Y muchos se quieren excusar, se quieren ahora sí verificarse en ellos mismos en esa área, quererse justificar. La Biblia dice que el Eterno es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos y Él no ha cambiado. Sí, Dios estableció sus preceptos, sus mandamientos para que nosotros, ¿verdad?, no sigamos más, ahora sí, en la esclavitud del pecado. Porque el salario del pecado, ¿qué es el salario? Es muerte, muerte espiritual, y te separa de la presencia de Dios. Recordemos que el pecado es la transgresión de los 10 mandamientos. Uno de ellos, mis amigos, mis amados hermanos, Dios el Eterno, Mateo, en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37, versículo 40, por eso mismo Jesús decía, se expresaba en este texto bíblico, y el Eterno dice claramente, y el mismo Yeshua lo vuelve a replicar en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 40. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amén. Este es el primer, dice, gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, óigalo bien, y los profetas. Si amamos a Dios, iglesia, amigo y hermano, con todo nuestro corazón guardaremos los primeros 4 mandamientos. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, guardaremos, ¿qué?, los últimos 6. Mi amigo, mis amados hermanos, es muy importante entender que la ley de Dios, de los 10 preceptos, sigue vigente en nuestros días. Amén, queda claro. Mismo Jesús no vino a abolir esa ley. Lo que sí vino a abolir, para entender lo que vino a abolir, tenemos que nosotros investigar a qué, letra por letra, a lo que se está refiriendo. Requisito, hermano, les voy a dar un consejo, ¿verdad? Tu servidor tiene esto, investigo sus orígenes. Subrayen orígenes, su significado y su trascendencia. Recuerda, sus orígenes, su significado y su trascendencia. Puede investigar en el diccionario de estos 3 qué es lo que se quiere referir, porque también tiene palabras sinónimos. Y a la luz de la verdad, entonces, de cada texto que tú lees, vas a investigar a lo que se está refiriendo y dará la conclusión, ¿verdad?, que tenemos que poner por obra sus 10 mandamientos. Y entonces aquí vemos otro ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 7, 21, cómo nuestro Salvador enseñaba, ¿sí?, cómo explicaba de esta manera. Mateo 7, 21. Recuerda que empecé con una pregunta: ¿uno puede conocer a Dios y no guardar sus mandamientos? Yo no puedo, hermano. Yo no puedo. Me decía un joven cuando tenía 19 años, hermano, estaba pastoreando. Se me acerca un joven: hermano Uriel, sí, a mí no me afecta ver películas. Pues, ¿cómo? No entiendo, no sé a qué. Sí, yo me quedo a ver películas y no afecta nada. Bueno, no sé en qué sentido me lo estás dando a entenderme. Sí, bueno, según dice él, que no le afecta nada. Por ahí dice el Salmo, dice: hay caminos que el hombre, ¿sí?, le parecen buenos en su propia opinión, ¿verdad? Pero aquí, hermano, sin embargo, ¿verdad?, cuando vemos películas hoy en día que hay pornografía, ¿sí?, ¿cómo se puede ver un hermano atrás de ahora sí, en su cama con sus palomitas, ¿verdad?, y con los pies cruzados así, mirando películas donde hay pornografía? No le afecta nada porque él está carnal. ¿Se me estoy explicando? Por eso habla así, habla de esa manera. Sin embargo, por eso dice aquí la Escritura, Mateo 7:21:
no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará ¿qué? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Si me estoy explicando. ¿Qué es la voluntad del Padre para ti? Aunque vayas a la iglesia y te sientes todos los días. ¿Qué es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que nosotros nos apartemos de lo que Dios aborrece, que ame sus preceptos, sus mandamientos, sus reglamentos establecidos desde un principio de la creación del universo. Nuestros padres, ¿verdad? Ellos guardaron también. Esto es otro nivel de estudio. Para que yo dé este estudio, hermano, ahora sí que tienes que pedir mucha información, que decirle a tu pastor que te enseñe. Hablando de esto, la ley fue dada desde un principio, no nada más fue la ley de los 10 mandamientos. Había leyes y preceptos y estatutos antes del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no existía en el tiempo edémico. En el pueblo de Israel no existía. No confundamos cuando tú escuches hablar a un predicador o a una persona que habla de la ley, luego apunta, eres otra doctrina. Tú eres de los sabatistas, tú eres, no, señor, aquí se trata de la escritura. Eso fue dada desde un principio. Incluso Pablo empezaba a dialogar con Pedro, ¿verdad? Recuerden que ellos fueron arrastrados por el error, ¿verdad? Ellos querían a los gentiles, que querían ser como judíos, circuncidarlos. Y Pablo empezó a repelear, a exhortarles, decía que no. Y les dijo claramente, ellos no pueden hacer eso, pero ellos pueden ser regidos por esa ley que se obtenga de animales ahogados o de tomar sangre. Óigalo bien. Pablo sabía diferenciar de lo que le toca para ellos y lo que le toca para la iglesia de la promesa por Padre Abraham por cuanto a la fe. Pablo sabía diferenciar. Y esa ley que Pablo estaba dando era una ley antigua desde un principio. Este es otro tema, hermano. Sí, otro tema es que nosotros a veces desconocemos, pero la luz de la verdad, ¿verdad? El que, voy a entre paréntesis, el que toma sangre de animal, ¿verdad? Es pecado ante la presencia de Dios. Es pecado ante la presencia de Dios, porque la sangre representa la vida del ser humano o la vida del animal. Seguimos con el tema, mis amados hermanos, a la luz de la Biblia. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. ¿Ok? Entonces dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará el reino de los cielos. Salmos capítulo 11, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento todos los que practican sus mandamientos. El sabio practica los mandamientos. Si eres sabio, practicarás sus preceptos y sus mandamientos. Y si eres necio, no lo vas a llevar por obra. Yo te invito en el nombre de Cristo, en el amor, ¿verdad? Mejor pedimos, Señor, ayúdame. Es verdad, ¿sí? En Isaías capítulo 1, versículo 19, dice aquí la promesa. Aquí hay promesa. Si fueres bien dispuesto y obediente, lo mejor de la tierra comeréis. Óigalo bien claramente aquí. Si fueres bien dispuesto y obediente, de lo mejor de la tierra comeréis. ¿Cuándo hay bendición? Cuando tú caminas o nosotros caminamos en obediencia. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No te dice, vende tu carro y dámelo a mí. No me dice, que dice, pues, sacrifícate, trae tu dinero y porque yo soy el mediador de tu bendición. No, Señor. Esto es una herejía. Tengan cuidado, guarden su dinero. Dice la Biblia que si tú guardas los mandamientos, ¿sí? Y si fueres bien dispuesto y obediente, dice que de lo mejor de la tierra vas a comer. Mis hermanos, Dios los bendiga, en la paz del Eterno, este breve estudio, y culminamos que la ley de Dios es vigente en nuestros días. De esto depende de nosotros si queremos ver cielo nuevo y tierra nueva, si queremos entrar en la nueva Jerusalén, si queremos nadar en el río del Espíritu de Dios, si queremos ver la gran ciudad, la nueva Jerusalén, si quieres caminar en las calles de oro, si quieres estar en la mesa de las bodas que muy pronto dará comienzo, entonces poner por obra y arrepentímonos si hemos fallado a Dios, si has ofendido a Dios.
levántate, ¿sí? Dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar, ¿qué? En las puertas de la gran ciudad. Mis amigos, mis amados hermanos, que el Eterno te bendiga muchísimo y muchas bendiciones y que la pase un buen día con su familia. Que el Eterno les bendiga. Dios me los guarde.